La criatura se abre camino entre el espeso sotobosque. La niña se araña los brazos y las mejillas con las zarzas. La bestia avanza y ella grita, pide ayuda apretándose con la mano allí donde la han dañado. Siguen corriendo. Una caza a la otra. Los animales silencian su existir antes de que lleguen, las presienten antes de escucharlas. Huelen el miedo y la violencia, el dolor y la sangre. Bajo los robles, la lluvia llega amortiguada, pero la niebla es más densa. Cuaja entre los troncos, borra los arbustos y las ramas atravesadas. La niña se tropieza, logra arrastrarse bajo un enorme árbol caído y a medio absorber por el bosque. Su chaqueta se rasga por detrás, el arañazo le marca de rojo a la espalda, pero no llega a herirla. Con las manos en el barro, la niña sigue adelante y se alza para emprender de nuevo la carrera. Tarde. Ha perdido demasiado tiempo y la criatura la embiste y la arroja hacia adelante. El suelo es un mar de alquitrán y la luz estalla. El coche patina, hace zigzag y a punto está de estamparse contra la roca, de sobrevolar el bosque antes de que la gravedad haga el resto, pero logra frenar mucho más allá, lejos del lugar donde ha sucedido todo. La mujer sale del automóvil, alumbra la noche con sol de día y tiembla empapada. La bestia ha devorado a la niña y lleva lo que resta de vuelta a la robleda. La lluvia borra las huellas de las ruedas en el asfalto y la sangre del parachoques. La vida del bosque espera para regresar a sus quehaceres nocturnos. La mujer arranca el motor y huye de lo que cree que la persigue. El coche sigue hacia el pueblo que hay arriba del todo, en la montaña, pero ella no es de fuera como otros. La mujer vuelve, como la niña, al lugar de donde vino. Pues es una de las grandes verdades de la sabiduría popular que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y hoy añadiríamos que tal vez los árboles no nos dejan ver el bosque ni lo que vive en ese bosque. En el último episodio de la temporada, estamos ya en julio, el Librújula Podcast se adentra hoy en la frondosidad, pisando ramas secas, sorteando rincones que huelen a hojas putrefactas y los oídos siempre atentos a cualquier ruido sospechoso. Y quieran los dioses que encontremos algún claro más o menos despejado. Desde la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, con dos invitados de lujo, bienvenidos al bosque. Isabel del Río. ¡Holi! Bienvenida una vez más a este tu podcast. A casa. A casa, bienvenida a casa. Isabel nos acompaña porque acaba de publicar un libro cuya cubierta ya es maravillosa, porque tiene una cicatriz en relieve que la recorre en diagonal y de arriba a abajo. El libro se titula justamente Lo que no veo en el bosque. Tony Iturbe, bienvenido también. Pues aquí estamos. A partir de ahora vas a participar cuando, cómo y donde quieras. Así será. Bien. Hablamos enseguida de lo que no veo en el bosque. Isabel y Tony, pero antes una curiosidad que he descubierto por pura casualidad. Este año, hace justo 100 años, un siglo, desde que un tal Howard Phillips Lovecraft escribió un relato titulado La llamada de Tulu. Hace 100 años. La obra fue publicada un poquito más tarde, 1 año o 2 años después, en una revista de estas revistas de pulp, pero bueno, en fin, con cierta categoría, un paso, un peldaño por arriba de las revistas de bajo coste. Pero Tulu, el famoso Tulu, hace su primera aparición en este relato hace 100 años, y se convirtió en la figura central de todo el enorme ciclo literario de horror cósmico de los mitos de Tulu.
Y todo lo que ha influenciado a la literatura posterior, porque actualmente hay una cantidad de novelas, de historias alrededor de ese horror cósmico que protagoniza este señor con tentáculos. Fíjate que decía Houellebecq, dijo literalmente, yo descubrí a Lovecraft a los 16 años, como impacto fue de los fuertes, dijo. No sabía que la literatura podía hacer eso. Dios los cría, ellos se juntan. Sí, exacto. Y además, dice Houellebecq, que está muy bien, todavía no estoy seguro de que pueda hacer eso. Hay algo en Lovecraft que no es del todo literario. Bueno, está bien, yo ¿no? creo que es verdad, porque a fin de cuentas Lovecraft precisamente habla mucho de lo que no podemos percibir, lo que no podemos llegar a ver, aquello que nos enloquece si podemos... ¿no? Sí, es muy orgánico y de hecho, bueno, hay una semilla de locura en todo eso, ya incluso en la cuestión genética y familiar, en fin, Lovecraft le salían raíces dentro de la cabeza, está claro. Stephen King decía, también me gustó mucho esta frase, dice, sus cuentos, los cuentos de Lovecraft, decía King, nos hacen sentir el peso del universo suspendido sobre nuestras cabezas. Sugieren fuerzas sombrías capaces de destruirnos a todos solo con gruñir en sueños. Qué bien escriben estas personas humanas. Bueno. Humanas, seguro. Bueno, pues me ha hecho gracia, pero murió en el 37, por cierto, el Lovecraft. Es cierto que muchos oyentes la literatura de terror pues igual no les gusta o no les acaba de tal, ¿no? Pasa que yo creo que Lovecraft va más allá de la pura literatura de terror, es un universo enorme. Hay una curiosidad para que lo sepáis vosotros y los oyentes, porque vosotros no lo sabéis. Hay un silencio expectante. Claro, o sea, si dices eso... Lovecraft tenía una enfermedad que le imposibilitaba soportar con dignidad temperaturas inferiores a 20 grados. Ay, pobre. Bueno, si no nevero de Ventrovato. No, de o sea, verdad, es una de sus características, era un tipo muy raruno, ¿no? A ver, es tan importante Lovecraft en la historia de la literatura, no solo del siglo XX, sino seguramente en el siglo XXI, porque su influencia es enorme, y no solo en la literatura de terror, insisto, que yo creo que, Isabel, vamos a tener que hablar largo y tendido de él. Ya, sí, tenemos que montar un día. Hay que montar un aquelarre. Y aquí, sí, un aquelarre y, bueno, y llamarlo, decirle, hey, que estamos a 20 grados, 20. ¿Te imaginas? hacer una tabla de estas de... ¿cómo se llama? A mí cuando queráis. La ouija esta, La liamos. ¿no? Yo una vez hice una con mis compañeros en el colegio y nos acojonamos tanto que... porque realmente salían cosas muy raras. Calla, que el otro día le pusimos Verónica a Max, que lo tenemos aquí, a mi hijo, y el pobre se quedó así como, uff, eso mejor no lo hago. Bueno, ¿no? sí. Vamos a no jugar con ciertas cosas, ¿no? Sí. Exacto. Hay puertas que es mejor no abrir. Dejarlas cerraditas. Exactamente. Sí. No, claramente. Bueno, pues nos planteamos lo de Lovecraft, Isabel, porque merece la pena. Es uno de aquellos clásicos, un maestro al que creo que hay que dedicarle mucha atención. Vamos al bosque. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Nos damos las manos, giramos en círculos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Pues vamos a jugar. Me estoy poniendo la camiseta. Esto es el lobo, ¿no? Vete a saber, ¿no? Isabel, vamos a jugar en el bosque, Sí. ¿vale? El lobo en la camiseta. Lo que no veo en el bosque. Luego, Tony, nos vas a recomendar algún buen libro que se haya internado en el bosque. Así será. Con éxito, que se haya internado con éxito. Bien. Libros buenos para la gente a la que le guste. Yo, Isabel, ¿sabes qué opino? Y a mí que me gusta tanto, ya lo sabéis, la montaña, de hecho siempre que puedo estoy allá arriba, y los bosques, claro. Yo creo que los bosques tienen dos caras, la cara diurna y la cara nocturna. La cara diurna amable, confortable, risueña, ¿no? Con el sol que se cuela entre las copas de los árboles y todo es mono, ¿no? Pero ahí, cuando el sol se va yendo, entonces aparecen sonidos que jamás hubieras pensado que existirían y detrás de los árboles detectas sombras que se mueven
a veces ves un par de ojos brillar. Esto es real, es decir, a mí me ha pasado. Claro. Y deja de ser amable y se convierte en un lugar inhóspito. Pero por eso es la cuna de los cuentos. ¿Es la cuna de los cuentos, el bosque? Claro, el bosque es la cuna de los cuentos, es de donde salen todos nuestros cuentos clásicos maravillosos de hadas, como quieras llamarlos. Si te fijas, o empiezan en las casas o empiezan en los bosques. Y normalmente cuando un niño huye de casa se va al bosque. Entonces, es donde aparece todo. De ahí viene la famosa palabra emboscada, ¿no? Que es esa encerrona que te plantean cuando estás en el bosque, efectivamente, ¿no? Pero los cuentos infantiles todos en realidad vienen a avisarnos de que no nos metamos en el bosque. Bueno, claro, no deja de ser, o sea, una advertencia real, cuidadito con lo que te puedes encontrar en el bosque, y una metáfora del mundo real y de las bestias que te están esperando donde tú menos te lo esperas. Pero, perdón el apunte, no olvidemos que las emboscadas siempre las hacen los humanos. Por eso, que al final los monstruos reales... Echamos la culpa al bosque, pero los árboles no se mueven de sus sitios. Somos los humanos los que preparamos las trampas. Lo que no veo en el bosque, Isabel. Está editado por Runas, por cierto. Tiene como 180 y algo páginas. Es un libro de terror. Sí, terror, ciencia ficción. Terror, ciencia ficción, en el que la naturaleza cobra un significado diferente al que tiene ahora. Es decir, la naturaleza parece que se cobre su venganza, ¿no? Sobre la humanidad. Más que venganza, que recupere su sitio, ¿no? Recupera su lugar, ¿no? Es una distopía en que el ser humano vive, digamos, en grandes cúpulas artificiales y los que se atreven a salir, pues se enfrentan a una naturaleza que efectivamente quiere volver a... Bien, pero hay un asunto que a mí me ha gustado mucho de tu libro, que es el tema del regreso a los lugares de la infancia. Eso igual no tiene que ver directamente con el terror, ¿no? Bueno, depende de la persona. En este caso sí, porque Sí. la protagonista regresa al pueblo en el que estuvo de pequeña, del que se fue por razones que no explicaremos, ¿no? Y ahí se encuentra con un panorama que da miedo, efectivamente, ¿no? Pero el tema del regreso a los lugares de infancia, de los que tenemos una memoria y que luego resultan ser otros. Bueno, es que realmente nuestra memoria no es más que... O sea, hoy vamos a hablar de cuentos, porque es eso, la memoria no es más que un cuento que nos contamos a nosotros mismos una y otra vez, ¿no? Y esos lugares que quizá recordamos apacibles o que pensamos que es el único lugar donde fuimos felices ese momento, ¿no? No deja de ser eso, una historia que nosotros nos hemos repetido, que hemos ido arreglando y corrigiendo hasta convertirla en eso. Y es un poco lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Que en un momento de vacío existencial, que no sabe muy bien dónde encajar ni qué hacer con todo lo que le ha pasado, piensa, pues voy a volver al lugar donde fui feliz. Eso me recuerda, en una ocasión yo, hace muy poquito, de hecho, fui al colegio en el que estudié de pequeñito y yo recordaba un patio inmenso. Sí, la sobredimensión. Y los escolapios. Y ahí me enviaron yo. Y no tengo la culpa. Y resulta que el patio era diminuto. Es que no Dije, tiene... perdona. No tiene nada que ver ni las cosas que recordamos de niño que hemos oído hablar a los adultos, ni porque claro, no las entendemos o no las acabamos de captar del todo. La atención de un niño no es la misma que la de un adulto. Y al final nos montamos nuestras propias historias en nuestros propios espacios. Creamos recuerdos también, Claro, ¿no? Los magnificamos. En el bosque siempre somos pequeños. En el bosque viven enanitos. Realmente, frente a la grandiosidad del bosque, siempre somos minúsculos. Sí. Y además en este caso, en el bosque hay monstruos. También en tu libro hay fantasmas, por cierto. Sí, hay de todo un poco, sí. Yo soy de la opinión, Isabel, que un buen libro siempre tiene que tener fantasmas y muertos. Siempre tiene que morir alguien y siempre tiene que aparecerse algún espíritu. Pero eso es una opinión muy personal. Sin duda. Y que no siempre se cumple, obviamente, ¿no? Pero en tu libro hay esas dos cosas. Y yo no sé qué da más miedo, si los fantasmas o los monstruos, ¿no? ¿Qué te da más miedo a ti, el pasado o el futuro? Eso te lo voy a preguntar yo en una encuesta que me he inventado mientras estaba desayunando esta mañana. Porque realmente los fantasmas y los monstruos, como los llamas, no dejan de ser ese reflejo, ¿no? Del pasado y del futuro. Y al final decidir dónde te quedas, si con los fantasmas o
con lo que está más allá del límite, es lo que decides hacer con tu vida. Hay varios personajes. Hay un personaje, bueno, aparte de la protagonista, hay un personaje de una guardabosques que es entrañable. Sí, lo sé, me También, encanta. también la has construido, en fin, una mujer fuerte además y que se enfrenta, en fin, a cosas chungas, ¿no? Hay un anciano también, Que es un amor. que es un amor, ¿no? Y hay cosas malas, digamos, ¿no? Yo he hecho espionaje, Isabel. Espionaje, qué miedo me das. Ya. Me fui a la librería Gigamesh. Haces bien. Y claro, tú dejaste unos cuantos ejemplares con dedicatoria para los lectores que quisieran. Uy, te has estado leyendo las dedicatorias. Ahí está. Ay, la leche. Entonces, Ay, la leche. entonces yo, con la ayuda de una compi tuya de la librería, no recuerdo su nombre, pero era muy maja, me aguantaba el libro y hacía fotos. Entonces, yo voy a leerte 4... ¡Qué vergüenza! Es que Carlos, si estuviera en un bosque sería un jabalí porque husmea todo con el hocico. Ah, bueno, pero a mí me encantan los jabalíes, entonces no hay problema, ¿ves? Y luego viste, ¿no? Sí. Primera dedicatoria. No, pero eso está... Que sí, pero que a mí me da mucha vergüenza. No, Ya mujer. está, da igual. Abre tu puerta al bosque y que los fantasmas se queden en el pasado. Claro, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Es una novela entera, eso. Eso es un cuento. Vale, pero si abrimos la puerta al bosque, en este caso en tu libro, el bosque da miedo. Da miedo, pero ¿por qué da miedo? ¿Por qué da miedo? A ver, es que tampoco quiero hacer spoilers, queridos oyentes. Pero realmente, cuando os leáis el libro veréis que la naturaleza lo que está haciendo es seguir adelante, recuperar, en cierta manera, lo que es suyo. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, ese es el espíritu del libro. Hay gente que le parecerá chungo, malo, y hay gente que le parecerá esperanzador. Para mí, el final de este libro es esperanzador. Bien. Siguiente dedicatoria. No bebas esa agua oscura. Eso parece un mensaje del gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente. Cómprate una brita, ¿no? Es una profecía. Sí, no. O sea, nunca bebas de un agua oscura. Eso está bien, ¿no? Eso es un buen consejo. Lo mires por donde lo mires. Hay las dos últimas que a mí me gustan mucho más. Dibuja los símbolos. Haz el círculo de sal y cierra la puerta. Eso es, efectivamente, en tu libro aparecen los símbolos, aparece la sal. Hace unos cuantos podcasts que hablamos de la Celestina. En la Celestina aparece también la sal como elemento para alejar a los demonios, ¿no? En tu caso, no sé, es un poco diferente. ¿Pero qué le pasa a la sal? Bueno, la sal es pureza. Es realmente dentro de la magia. Cuando quieres hacer hechizos, cuando quieres hacer rituales, cuando quieres mantener algo fuera o algo dentro, se suele utilizar sal o tiza. La tiza normalmente está hecha de cáscara de huevo, la que se utiliza en los rituales. Entonces, la sal lo que hace es eso, es mantener a los espíritus fuera, da igual que sean malignos o que sean buenos, pero también ten en cuenta que la sal mata a la vegetación, mata a muchos insectos. Yo sí que sé de gente que regala todavía cuando alguien estrena un piso de alquiler. Arroz, sal. Eso es. Exacto. Para que ponga la sal en los marcos de las ventanas. Nosotros tenemos sal en los marcos de las ventanas, los marcos de las puertas, ¿sí? Y tenemos símbolos por toda la casa, te lo puede decir mi hijo. Para que no entren los malos espíritus, los demonios. Y para que no salga la buena energía, porque al final también tú lo que quieres es que lo bueno se quede dentro y que lo malo se quede fuera, ¿no? Vale. Decía Karen Blixen, de la que me fío mucho, que las cosas que sanan son cosas con sal. El sudor, el agua de mar, las lágrimas. Todo lo que lleva sal es sanador. Qué bonito. Excepto si tienes hipertensión. Ay. Siempre hay aguafiestas en todas partes. Y la última dedicatoria, Isabel. Cierra tu puerta, que no entre el bosque. Lo cual entra en contradicción con la primera, que es abre tu puerta al bosque. A ver si nos... No, porque este es un libro de contradicciones. Precisamente por eso hay dos personajes, entre comillas, protagonistas, Eloís y Clara. Una que representa la modernidad, la ciudad y la incapacidad
de aceptar aquello que te ha sucedido, y Clara, que es el bosque, es los ritos y todo lo antiguo, y es precisamente el oye, mira, me ha pasado esto, vamos a ver cómo aprendo de ello y cómo sigo para adelante. Pues estas son las dedicatorias. Enseguida, Toni, te pregunto por esos libros con Bosque, pero antes, Isabel, mientras estaba desayunando, he pensado, tú eres una gran experta, no solo escritora, sino como librera, sabes mucho de terror. Los oyentes, o muchos oyentes, saben que Isabel está en Gigamesh y sabe mucho de terror, de fantasía, ciencia ficción, bla, bla, ¿no? Pero yo pensaba, hostia, ¿y qué le pregunto a Isabel hablando de terror? Pues te voy a hacer una rápida encuesta. Guau, pues espero que no haya nombres ni fechas, porque ya sabes que yo, fatal para eso. Te voy a plantear dos alternativas y tú me dices cuál de ellas. Y la pregunta genérica es, ¿qué te da más miedo? Mi hijo cuando me pide cosas. Isabel, empezamos. Dime. Concéntrate. Venga. ¿Qué te da más miedo? ¿Una posesión demoníaca o un alien furioso? Un alien furioso. ¿Un fantasma peleón o un zombi hambriento? Un zombi. ¿Una araña gigante o una... Araña, ¿qué era lo segundo? Una deidad antigua y cruel. No, araña. ¿Un kraken o un vampiro? Wow, no sé, es que han hecho mucho daño a los vampiros. ¿Un kraken o un vampiro, Isabel? Un kraken. ¿Un hombre lobo o un político de Vox? Político, siempre. ¿El pasado o el futuro? El pasado. ¿Donald Trump o la muerte? Trump. ¿Seguimos por ahí? Vale, tú. Vale. Divertido y todo. De los que han quedado, ¿qué te da más miedo? ¿Un alien furioso o un zombi? Uy, un zombi. ¿Una araña gigante o un político de Vox? Un político. Y mira que las arañas... ¿La muerte o el pasado? El pasado. De todo esto que ha quedado, del pasado, el zombi o el político de Vox... El político. Es que ¿cómo me preguntas a mí por política? Entonces, ¿la muerte no te da miedo? Ah, no, para nada. No, para mí es parte de la vida, es algo que es necesario y que es... O sea, si naces, mueres, punto, ya está. No hay más. ¿Por qué tener miedo a eso? ¿Crees en reencarnaciones? Bueno, creo que hay más, aparte de lo que estamos viviendo ahora, pero creo que hay más ya, sin necesidad de haberte muerto. Yo no creo en una línea temporal, creo en una continuidad. Los famosos multiversos y esas cosas. Bueno, más bien las capas de una cebolla, explicaba el otro día. Bueno, en tu libro la protagonista estuvo a punto de morir, la reconstruyeron, ¿verdad? Por dentro. Ya, sí. Es como un elemento muy, muy científico que introduces ahí, ¿no? ¿Y a cuántos nos ha pasado que de alguna manera nos hemos roto y nos han tenido que reconstruir, no? Cierto. Toni, vamos contigo. Orcos enanos, burrarum. Está hablando, Merry. Este árbol habla. ¿Árbol? No soy árbol. Soy un ent. Un pastor de árboles. Un pastor del bosque. No hables con él, Merry. No le animes. Árbol me llaman algunos. ¿Y de qué lado estás? Lado, no estoy del lado de nadie, porque nadie está de mi lado, pequeño orco. A nadie preocupan ya los bosques. No somos orcos, somos hobbits. ¿Hobbits? No sabía de la existencia de hobbits. A malvado orco me suena más bien. Vienen con fuego, vienen con hachas. Talan, queman, arrancan, cortan, calcinan. Destructores, usurpadores, mal rayo de Esparta. No lo entiendes. Somos hobbits. Medianos. De la comarca. Tal vez sí. Y tal vez no. Qué maravilla. Bárbol, esos personajes, los Ents,
Qué bien doblado, por cierto, las cosas como son. El doblaje es extraordinario. Ya sabrán muchos oyentes que esto son unos personajes que aparecen en El Señor de los Anillos. En el libro aparecen y desde luego aparecen en la película. Bárbol es un pastor de árboles. Y los bosques tienen pastores de árboles y Bárbol se queja de que nadie les hace caso, ¿no? Nadie piensa en ellos, nadie les favorece. Efectivamente. Y los orcos lo único que se dedican es a talar y a quemar y a destruir bosques, ¿no? Industria. Correcto, ¿no? Bueno, me apetecía ponerlo, la verdad, Tony. ¿Te gusta El Señor de los Anillos? Sí que me gusta mucho, me gusta mucho Tolkien. Y es aquellas raras ocasiones en que las pelis, las tres, digo, oye, pues no es tan buena, pero bueno, oye. No, esas 3 pelis están bien. Oye. Luego ya no hablemos de las otras que tal. No, las 3 originales, digamos. Están bien, pero faltan cosas, el libro tiene una profundidad distinta. y una geometría interna asombrosa. Sin duda. No se puede comparar. No. Dinos algún libro, Tony, que pueda... Tú estuviste entrevistando, me acuerdo, en no sé qué número de Librújula, Tony. Fue un artículo que me leí con mucha atención. A un biólogo o algo parecido. Es verdad, Paco Calvo. Que decía que en realidad los bosques... a ver si me equivoco. Los árboles de un bosque no son elementos únicos, sino que todos están conectados de alguna manera entre ellos. O sea, un bosque es como un gran ecosistema unido. Está claro que hay todo ese sistema de la micorriza, ¿no? Todos esos hongos, hay esa simbiosis, ¿no? Entre los hongos y los árboles. Los hongos son capaces de absorber el magnesio de la tierra, que les cuesta mucho más a las raíces, y los árboles hacen algo que es pura alquimia, que es convertir el sol en azúcares, y también se las traspasan los hongos. Entonces, ahí hay un trasvase, hay una conexión increíble que hace que a través de esa micorriza de filamentos estén todos los árboles unidos por debajo del bosque. En realidad, es una red de conexiones en la cual cuando el leñador entra por una punta del bosque, el último árbol lo sabe, ¿no? Quiero decir, hay toda una serie de impulsos que se comunican, ¿no? Y realmente es algo asombroso. Esto lo decía tú... Paco Calvo. Paco Calvo dice estas cosas y muchas otras. Paco Calvo es un hombre que está especializado en neurobiología vegetal. Su libro se titula Planta Sapiens y nos habla de la inteligencia secreta de las plantas. Paco Calvo tiene mucha relación con Stefano Mancuso, que es ese profesor de la Universidad de Florencia, especializado en inteligencia vegetal. Paco Calvo es profesor catedrático de la Universidad de Murcia, es decir, estamos hablando de científicos que nos ponen frente a una cuestión, compleja, ¿no? ¿Las plantas son inteligentes? ¿Se puede pensar sin un cerebro? Ellos tienen clarísimo que son seres sintientes. A partir de aquí veremos hasta dónde llega su nivel de conocimiento de las cosas, pero es evidente que hay algo ahí. Bueno, nos ponen montones de ejemplos, de estudios muy serios, muy sesudos. Nos habla, por ejemplo, de los girasoles, ¿no? Los girasoles de noche vuelven otra vez, la planta retrocede y por la mañana ya saben exactamente por dónde va a salir el sol. Es decir, hay una visión predictiva. No es una serie de elementos químicos. No, porque... Es decir, más allá de que puedan sentir o no, ¿no? Bueno, a ver, claro, defíname inteligencia, ¿no? Quiero decir, aquí tendríamos un gran abanico, ¿no? Es decir, ¿es inteligente un rodaballo? No lo sé, más que una zanahoria. Lo que está claro es que las plantas tienen estrategias evidentes, van hacia un sitio y no van hacia otro, y estos girasoles pues son predictivos, ¿no? Es decir, el sol se va moviendo. Si de forma automática volvieran al mismo sitio, perderían el ángulo del sol. No lo pierden nunca. Es decir, ellos se van moviendo con el sol, ¿no? Hay algo ahí que todavía se está investigando, que ellos no quieren hablar ni de fábulas ni de esoterismos, pero sí que las plantas son seres sintientes. Entonces, un bosque sería, digamos, ¿cómo decirlo? Un único ser con muchas patas, por así decirlo, de alguna manera mal están construido. Interconectados. Es una gran mente. Es una gran mente, diríamos. Hay una conexión entre ellos evidente. Interesante. No sé dónde había leído, cuando alguien tala un árbol, el resto de árboles procuran que las raíces... lo he leído en tu libro, muy bien.
Uno ya no sabe de dónde saca las cosas, ¿no? El resto de raíces, digamos, ayudan al árbol talado a que se vaya recuperando poco a poco. Por eso son tan tristes los árboles de ciudad. Porque muchos árboles de ciudad están enfermos precisamente porque les falta todo ese apoyo que normalmente de forma natural tienen. Y además los usamos para que chupen toda la contaminación, toda la mierda que echamos nosotros, pues los utilizamos ahí de filtro. Eso ya es como... Yo, Tomás, debo reconoceros que cada mañana cuando me despierto, lo primero que hago, literalmente, es ir a ver al olivo, al otro olivo, que tengo un olivo pequeñito que es hijo de olivo grande, al níspero, a la tomatera... Le saludo al ficus, le saludo... Haces bien. Henry Thoreau, gran naturalista, ¿no? El autor de Walden. Perdón, y esto me sienta bien. Hombre, claro. Quiero... no sé, no lo hago por ellos, lo hago por mí. ¡Qué egoísta! Ya. Me sienta bien. Pues claro, sé que me sienta bien. Sí, pero porque estamos conectados nosotros también. Nunca has oído lo de los baños verdes y todas estas cosas. Es, a ver, que sí, que es muy tal. Ahí, bueno... Pero no deja de tener ese punto de conexión, ya está. Sí, buscamos la conexión. ¿Algún libro, Tony, que podamos recomendar a los oyentes? Libros con bosque. Venga, va. Pues o en bosque. Por ejemplo, antes hablabas de esos orcos taladores. Hay un libro que me gusta mucho que es El bosque infinito, de Annie Proulx. Por cierto, ella escribió ese bonito relato Brokeback Mountain, de esos vaqueros sensibles. Sí. Pues en El bosque infinito nos lleva al siglo XVII, a lo que era Nueva Francia, la actual Canadá. Y bueno, dos leñadores que trabajan y uno de ellos, bueno, se adentra en el bosque, se adentra hasta buscar su lugar. Llega a un claro y lo que hace, bueno, es instalarse. ¿Y qué hace para instalarse? Una persona humana sensata, pues empieza a talar y talar. Y él tiene una frase que se me ha quedado clavada, este protagonista, que dice: la civilización es desboscar. Es un poco el hombre contra el árbol, ¿no? Cortar árboles es signo civilizatorio, ¿no? Y bueno, pues así no. Es una novela. Es una novela generacional, muy bonita. Apuntada. Otro libro muchísimo más breve es Blancura, de John Fosse, premio Nobel noruego. Es un libro singular que está más en la línea del libro de Isabel del Río. Es una persona que viaja en un coche, tiene una avería en mitad del bosque, es de noche, está nevando, hace mucho frío, sale del coche y empieza a tener sensaciones. Naturalmente frío, temblor, pero hay algo más. Se siente que el bosque lo está envolviendo, ve esas luces... hay unos reflejos. Bueno, es un libro como muy espiritual, un poco metafísico, muy breve, es apenas un cuento largo. Y realmente, bueno, tiene ese raro encanto de John Fosse que todavía hay gente que no sabe si es un genio o un farsante, pero que en cualquier caso tiene algo poderoso en su literatura. Muy bien. Yo quisiera mencionar, claro, no todos los bosques son el bosque de Sherwood, por ejemplo, donde se alojaba Robin Hood y su alegre pandilla. Es un bosque amable, acogedor y que les protege, y protector. Esa es la palabra, ¿no? Siempre y cuando no fueras un funcionario real cargado de dinero, porque te asaltarían rápidamente. Efectivamente. Es cierto, pero Sherwood, que tal vez es de los bosques más famosos de la literatura, ¿no? Sí. Eso es un buen bosque, digamos, un bosque bueno. Es un bosque refugio. Efectivamente. Todavía se puede visitar. Está bastante mermado y bueno, hay unos recorridos turísticos, pero todavía se puede visitar y hay todavía un árbol que dicen es un árbol todavía de la época de Robin Hood allí. ¿Ah, sí? Sí. Caray. O al menos ese es el relato. Ahora que estoy diciendo esto, estos días, por cierto, claro, los oyentes escucharán este podcast, pues igual dentro de 3 meses me da igual, pero ahora mismo se está quemando el bosque de Fontainebleau, por cierto. Y estamos sufriendo una plaga de incendios de bosques extraordinaria, ¿no? Bueno, Tony, ¿algún libro más? Algún libro más. Por ejemplo, pues, hombre, un autóctono, El bosque animado, Venceslao Fernández Flores. La verdad que es un libro de cuentos, de historias que se van entretejiendo, de ese agricultor que se convierte en bandolero y se echa al bosque. Hay fantasmas, hay meigas. Por la noche, lo que tú decías, el bosque revive, las plantas hablan, los gatos, bueno, se van de los pazos porque no quieren ser gatos caseros y se hacen
hacen salvajes y libres en el bosque. La verdad que es un libro muy bonito, el bosque animado. Hay una buena película, Sí. Alfredo Landa creo Correcto, que era. sí, que hace de buhonero, sí. Que en un momento dado me recuerdo perfectamente, fíjate, cuando aparece aquel hombre que es un alma en pena. ¿Te acuerdas que todavía va con la mortaja? Sí, hay todos esos personajes. Le pregunta a Alfredo Landa, que se ha metido en el bosque para ser un bandolero, y ¿tú quién eres? ¿No? Y yo soy un alma en pena. Y el alma en pena le pide que por favor que se vaya de romería o algo así, para liberarla de su... En fin, Bueno, es ese punto surrealista que pero tiene. no da miedo, es muy bonito además. No, tiene ese toque gallego, ¿no? Un poco lo cunqueiro, el bosque animado. Todo es muy... Está muy bien, animado, está muy bien, muy bonito. El El último, pues como te has hablado del Señor de los Anillos, un poco me viene en la cabeza El olvidado rey Gudú de Ana María Matute. Hombre. Que también es ese bosque, ¿no? Es esa historia de ese rey que es incapaz de amar, y ese bosque también lleno de trasgos, de hadas, de seres féricos del bosque. Y fíjate lo que decía Ana María Matute, que era una señora tan maravillosa dentro y fuera de los libros. Decía: el bosque era mi lugar. Allí aprendí que la oscuridad brilla, más aún, resplandece. Oh. Era mucho Ana María Matute. No. La oscuridad resplandece, eso está bien. Resplandece. Yo ya que estamos, y ya sé que esto es un podcast de libros y todo eso, ¿no? Pero estaba preparando este capítulo y me he acordado de una película. Uy, a ver. Y digo, oye, pues las películas también molan. Molan mucho en realidad. No sé si lo conoceréis, se llama Dersu Uzala. Hombre, claro, Akira Kurosawa. Isabel... No, pues yo te cuento. Dersu Uzala es una película, efectivamente, del gran maestro de cine japonés, que es de Akira Kurosawa. A ver, sí la he visto y no me acuerdo del título. Bueno, es una película soviético-japonesa de 1975. Tuvo un Oscar. Es que estuve viendo un ciclo de Kurosawa, por eso lo digo. Pues seguro que estaba esta. Déjame decir, porque vamos a escuchar un momentín muy, muy breve, pero es tan re bonito que no puede serlo más. Bueno, pero hay que decirlo, hay que poner en situación. La peli ocurre en 1902. Un grupo de expedicionarios, a mando de un capitán, son topógrafos, y exploran la taiga, con esas coníferas inmensas y esos árboles que no se acaban nunca, esos bosques gigantescos, además en aquella época estaban inexplorados, ¿no? Y una noche se encuentra un nómada que se llama Dersu Uzala. Al principio es súper antipático y se caen fatal, ¿no? Acompaña al grupo para guiarles y tal, ¿no? Es maleducado y es excéntrico y tal, ¿no? Al principio, ¿eh? Pero luego, poco a poco, Akira Kurosawa lo hace muy bien. Va mostrando su generosidad, su inteligencia, su sabiduría, su conocimiento del bosque, instinto de observación, la compasión por la naturaleza. No revelaré el final, desde luego que no, en absoluto. Pero yo recomiendo a todos los oyentes con un mínimo de sensibilidad que vayan. Esto está en internet, esta película. Y que conste que viene de un libro de Vladimir Arseniev, que es ese capitán del ejército ruso. Bueno, es un libro de no ficción que explica todo ese relato. Claramente es un libro vivido, ¿no? Es la crónica de cómo él conoció a ese hombre del bosque que era yo no lo he leído el libro, no lo he leído. Es muy bonito. Bueno, es el libro de un topógrafo. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar, nada, es de verdad que es muy cortito, pero es muy, muy bonito. Están cenando todos alrededor de la hoguera, en mitad del bosque, y uno de los soldados topógrafos, tira un trozo de carne que le sobra, lo tira al fuego. Vamos a verlo. ¡Casi me pilla! ¿Y volviste a verla? ¡No hagas eso! ¡No tires la carne al fuego! ¡El fuego se comerá toda la carne! Nosotros nos marcharemos. Y si llega otra gente y ve la carne, podrá comer. ¿Quién va a venir por aquí? Viene mucha gente. ¿Quién? Viene el tejón. Y el cuervo también. Y los pequeños ratones. ¡Mucha gente! En la taiga no estamos solos. ¡Nunca! Qué bonito, ¿eh? Precioso. La gente, ¿no? El tejón, son gente. Son gente. Claro. Porque luego hay otra que en tu libro también aparece esto, ¿no? A veces vamos al bosque y nos pensamos que estamos solos. En el bosque nunca estamos solos. Es que de hecho ni en la ciudad tampoco estamos nunca solos. Y no por las personas que tenemos alrededor, sino fijaos cuando hemos cogido antes el ascensor, la arañita que estaba con nosotros. Sí.
En todas partes hay insectos, por mucho que nosotros de forma antropocéntrica no pensemos ni en su inteligencia, que es lo que comentabas antes, ¿no? Ni en su existencia siquiera. Yo, de hecho, que me he perdido más de una ocasión en el bosque. De hecho, una vez aparecí en Francia, iba haciendo una travesía por el Pirineo y aparecí en Francia. Yo le pregunté a un payés, le pregunto, ¿dónde estamos para ir a no sé cuántos? Bonjour, me dice. ¿Cómo bonjour? ¿Dónde estamos? Nos somos la France, ¿no? Bueno. Habías cruzado la puerta. Literalmente había cruzado la puerta, ¿no? Y seguíamos en el bosque, Es decir, el bosque no había cambiado, era el mismo, pero era otro país, ¿no? Pues uno, claro, tuvimos que, en fin, pernoctar en el bosque en aquella ocasión y en muchas ocasiones, y uno siempre tiene la sensación de que está siendo observado. Es una sensación que nunca, a mí no me desaparece nunca, ¿no? Y es así, además. Claro. Saben que estás ahí. Y te están vigilando y están... Y saben que eres un zoquete. Sí. Me encantaba eso. Es así. Claro. Nosotros somos elefantes en cacharrería dentro del bosque. De que estás fuera de tu elemento y que la casa es la casa de ellos. No es tu casa, por mucho que, sí, yo soy montañista y tal, ¿no? Eres un invitado. A ver si se tropieza y tenemos cena. Exactamente, ¿no? Bueno, pues Isabel, enhorabuena por el libro. Gracias. Voy a repetirlo, lo que no veo en el bosque, con esa cicatriz que me sigue encantando, en Runas, Isabel del Río. Hay terror, sí, hay ciencia ficción también, hay fantasmagoría también, ¿no? Y sobre todo de una chica cuyos dilemas y cuyas incertidumbres creo que reflejan los dilemas y las incertidumbres de muchas personas. Efectivamente. También creo que del momento que estamos viviendo. Ese vacío de no saber muy bien dónde encajas y intentar encontrarlo, pero realmente estar cada vez más perdido. Correcto. Y antes de... Por cierto, Isabel, tú y yo protagonizamos un evento. Sí. El día 6 de octubre, tú... A todo esto. Tú no lo sabes, Tony. No. Bueno, los oyentes tampoco, de hecho. Porque Isabel va a ser la amable introductora de mi nueva novela el día 6 de octubre. ¡Qué sufridora! En Gigamés. A ver, todavía no la he leído, ¿eh? No la ha leído. Yo tampoco la he leído todo esto. ¡Ay, madre mía! Yo solo la he escrito. Pero sí es ciencia ficción y desde luego hay humor. Uno no puede concebir la vida sin humor. Pero el humor de verdad es el humor que a cabo de 5 minutos la sonrisa se te ha congelado. Ese es el gran humor. Y si encima tenemos naves espaciales y cosas que pasan en el universo, entonces ya tenemos... Bueno, pues todos los oyentes que quieran ver a Isabel en persona, todos tus fans, Isabel, y los oyentes que quieran verme a mí, digamos, pues el 6 de octubre estaremos en Gigamés. En Gigamés, guay. En Gigamés, sí. Han aceptado hacernos un hueco. Digamos, y que la suerte te acompañe, Lone Stark. Y que la suerte nos acompañe a todos, en realidad, ¿no? Yo creo que es momento de despedirnos. Pues hasta aquí el último programa de la temporada. Han sido 12 meses muy intensos, pegados a las páginas de los libros, a la enorme sabiduría de los invitados, a las palabras, a las metáforas, los párrafos y esas historias que parecen reales, y que a lo mejor lo son. Y en agosto nos tomamos un respiro. Agosto, que parece un tiempo largo, sobre todo si eres autónomo y has de pagar la cuota mensual, aunque no trabajes, se hace muy largo. Pero en realidad no es tan largo, pasa rápido, así que aprovechémoslo a fondo, disfrutemos, seamos razonablemente despreocupados, charlemos, descansemos, leamos, no discutamos con terraplanistas ni con fanáticos, porque eso es perder el tiempo. Pongámonos loción antimosquitos, eso es importante, y ojo con las barbacoas cerca del bosque.
Y sobre todo no nos olvidemos de las cosas que realmente son importantes. La familia, los más mayores de la familia, sobre todo, los amigos, los libros, no ir nunca a un parque acuático y limpiarse los dientes 3 veces al día, por delante y por detrás. Pues con esta música pasada por la ya original de mi amigo Juanjo, que está ahí arriba viéndonos, gracias por todo. Hasta septiembre. Empezaremos en septiembre con un programa de lujo, como siempre. Vicenç Armero, Susana Picos, Carlos Luria, que soy yo, hoy Isabel del Río, hoy Toni Iturbe, en la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Feliz verano.